yo te quiero. San José, Gobierno Departamental. Los mejores momentos se hacen con grandes reconocimientos. Pujol Trofeos. Copas, medallas, plaquetas, grabados, platinos y restauraciones. Pujol Trofeos. Colonia 1551, esquina Tacuarembó. Teléfono 2402-9745. Los miércoles a las 7:40, una voz se hace oír. Sindicato de la Unión Ferroviaria del Uruguay. Por Radio 1010. Para todo el país. Hablan sus protagonistas. Unión Ferroviaria del Uruguay. En cumplimiento del decreto número 387-2011 del Poder Ejecutivo, se comunica que Sadreb es una empresa integrada por Milton Dualde y Martín Olaverri. Llegamos al punto principal del programa. Es tiempo de la entrevista central. De la mañana y 11 minutos, seguimos en Radio 1010, llegando a todos los rincones de la República Oriental del Uruguay, llegando al mundo también a través de www.radio1010.com.uy. Es tiempo y momento de ir a la entrevista central, no sin antes recordar las vías de comunicación 1221 o 096-600-8850. Estamos recibiendo en esta mañana al diputado del Partido Colorado, Ope Pasquet, que bueno, ya hacía tiempo que queríamos tenerlo aquí en la entrevista central para abordar distintos temas. Y bueno, hace muy pocos días también esos anuncios que surgen a través de los distintos medios de prensa, el alejamiento del sector de Vamos Uruguay. Ya hoy Ope Pasquet no pertenece a Vamos Uruguay. Lo queríamos tener y que opinara a propósito de su alejamiento. Buen día y bienvenido aquí a la mañana de la 1010. Buen día y muchas gracias. Bien, bueno, se fue de Vamos Uruguay. Sí, es así. La agrupación que yo integro, Ballemo Abierto, venía considerando el tema y finalmente en asamblea decidió por unanimidad desvincularse de Vamos Uruguay y seguir actuando en lo sucesivo como sector independiente dentro del Partido Colorado, por supuesto. ¿Qué lo lleva a tomar esa iniciativa a Pasquet? Porque usted era uno de los hombres prácticamente mano derecha de Pedro Bordaberry. Mire, son varios elementos que se fueron dando y que nosotros hemos ido valorando detenidamente, tratando de no precipitarnos, pero digo, en primer lugar hay una situación complicada del Partido Colorado, que votó mal en las últimas elecciones y viene votando mal desde el 2004. Con altibajos, sí, en el 2009 repuntamos un poquito, pero en general hay un descenso electoral claro del Partido Colorado que tiene que preocuparnos y tiene que llamarnos a una reflexión muy profunda. Digo, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener las mismas consecuencias, los mismos resultados. El partido en los últimos 2 periodos electorales ha comparecido, digamos, a través de 2 grandes sectores. Vamos Uruguay por un lado y el PROVA o Propuesta Ballista, como se llamó después, por otro. Entonces yo creo que ese formato en 2 sectores, estos 2 sectores, no le ha dado resultado al partido, porque los datos electorales están allí. Eso no anduvo. Entonces me parece que tenemos que cambiar el formato y promover la formación de otros sectores que no sustituyan a los que hoy existen, que está muy bien que existan y que sigan trabajando, pero que agregados, sumados a los que ya existen, le den al partido otra riqueza, otra pluralidad. ¿Cree que es tiempo de formar una nueva ala y que un nuevo cauce, un nuevo sector, le dé los bríos correspondientes al partido? Que permita reconfigurar al partido y recuperar esa sintonía con la ciudadanía que me parece evidente que hemos perdido. Eso es el primer dato, digamos. Y nosotros también tenemos en cuenta que en los últimos tiempos el sector mayoritario del partido, que es Vamos Uruguay, no ha funcionado, no ha tenido actividad.
no ha tenido reuniones, no tiene órganos, nunca tuvo una orgánica. Discúlpeme la interrupción. ¿No cree que Vamos Uruguay deja de funcionar ya cuando llega a la interna y no le propone a José Amorín Valle de ser candidato a vicepresidente y traen a Germán Coutinho como de intendente de Salto, lo traen de su propio sector, obviamente, de Vamos Uruguay, que fuera Amorín Valle? Mire, el tema de la fórmula, me parece claro que el Partido Colorado todo no logró resolverlo bien. No fue algo de lo que uno pueda decir, che, qué bien que nos salió. Evidentemente no fue así. Estuvimos 40 días para definir la fórmula. En el medio vino el Mundial. La prensa preguntaba, la gente preguntaba, che, ¿qué van a hacer con la fórmula? ¿Cómo va a ser? Consultas, conversaciones, negociaciones. Y finalmente hubo un resultado que fue acatado por todos. Nadie discutió nunca la persona de Germán Coutinho, pero el resultado final no dejó conforme, evidentemente, a la otra ala del partido. Y hasta el final de la campaña reapareció el tema de distintas maneras una y otra vez. Así que hay que asumir como una autocrítica que tiene que hacerse todo el partido, que la definición de la fórmula no nos salió bien. Ese fue uno de los factores que incidió me parece, en el mal resultado que finalmente tuvimos. Hace un poco tiempo entrevistábamos al presidente Jorge Valle y él nos decía también que en su momento él le recomendó a Germán Coutinho de que no aceptara ser candidato a vicepresidente, que fuera candidato a la vicepresidencia por el sector Vamos Uruguay, que tampoco le fue hecho caso en ese sentido. Que hubiese sido bueno lo que planteaba el doctor Jorge Valle, que Germán Coutinho hubiese dedicado solamente a Salto, ante los problemas que se tuvo también, que el Partido Colorado pierde la intendencia de Salto, que hubiese sido más importante esa posición al respecto. Bueno, miren, en aquel momento había quienes pensaban así, había otros que planteaban otras soluciones. A mí me parecía, por ejemplo, que sería bueno que nuestra fórmula tuviera una candidata a la vicepresidencia, una mujer en la fórmula. Otros compañeros manejaban otros criterios. Lo discutimos eso entre los integrantes de Vamos Uruguay, también se habló con la gente de Ballesta de Ley. Finalmente el resultado fue que todos conocemos y repito, es evidente que no nos salió bien. Ope Pasquet, ¿cuál es el camino que toma al alejarse Vamos Uruguay? ¿Cómo va a trabajar de aquí en más? Yo creo que hay que trabajar procurando la constitución de un nuevo sector dentro del partido que aglutine a mucha gente que es muy colorada y muy vallista y que hoy no está participando por diversas razones porque no se siente motivada. Un nuevo sector que pueda atraer también a gente joven, es un desafío importante que tiene el Partido Colorado y que con una dinámica propia, una dinámica nueva, sigue haciendo lo que hay que hacer, que es en primer lugar plantarse en una actitud de oposición seria y resuelta al actual gobierno. Oposición seria, no es oponerse por oponerse a cualquier cosa. Hay iniciativas que compartimos y las vamos a acompañar y hay otras que no compartimos y a las cuales tenemos que oponernos. Pero me parece que el partido tiene que plantarse bien en la cancha y que no puede permitirse, como se ha permitido últimamente, por problemas de conducción que tenemos en esta situación de acefalía en la que hoy estamos, que en una interpelación al ministro de Defensa en la Cámara de Diputados, donde fue evidente que el ministro había estado omiso porque se pasó 6 meses sin enterarse siquiera de que le habían robado 20.000 balas en la base aérea más importante del país, desde el punto de vista militar, que la de Durazno. Y cuando llega la hora de votar, un diputado del Partido Colorado vota con el gobierno. Son cosas que no se entienden y que solo se explican si uno dice, acá está faltando conducción, está faltando liderazgo. Tenemos que trabajar para tratar de ir resolviendo esos temas, de imprimirle una orientación clara al partido, ¿verdad? Sin lugar a dudas, quienes estamos fuera y somos comunicadores, vemos que en Vamos Uruguay hay una señal de las cosas no andan bien. Ya desde el alejamiento de Fernando Amado, Guillermo Fachelo también por otro lado, en su caso, ¿se va decepcionado de Vamos Uruguay? No, mire, yo no quiero criticar a Vamos Uruguay ni mucho menos cargarle las tintas a Pedro Bordaberry, que hizo un esfuerzo enorme
para recuperar al partido, que empezó haciéndolo en el 2005 cuando fue candidato a la intendencia y nadie quería agarrar viaje, y Pedro llevó al partido el 27% en Montevideo, fíjese qué cifra, ¿no? Y después en el 2009 logró una recuperación y después ha trabajado mucho Pedro. Lo que pasa es que los resultados son los resultados, evidentemente por ahí no funciona, y me parece que no es solo Vamos Uruguay, es el partido entero que... Sí, como por decir, con también. dos grandes sectores que no ha demostrado, digamos que no ha logrado comunicación con la ciudadanía. Hay que aportar más, tenemos que salir de la zona de confort, porque uno podría quedarse muy cómodo y seguir en piloto automático, ¿verdad? Pero hay que salir de ahí y tratar de convencer con nuevos argumentos, de atraer nueva gente. Es un poco, fíjese usted, lo que decía el propio Pedro Bordaberry en una entrevista que le hicieron en El Observador a finales de abril de este año. Y él decía esto: mira, hay que formar nuevos sectores. La gente que se sienta con fuerzas para hacerlo tiene que hacerlo, y nombraba a Germán Cardoso, a Germán Coutinho, a Marta Montaner y a mí, y decía, tiene que salir y formar agrupaciones nacionales. Y el periodista le pregunta, bueno, pero eso no va a debilitar a Vamos Uruguay. Y Pedro contestaba, bueno, pero no importa, porque va a fortalecer al Partido Colorado, que es de lo que se trata. Y nosotros estamos recorriendo ese camino, sin atacar a Vamos Uruguay, a Pedro, a quien, repito, lo que tenemos que hacer es agradecerle todo el esfuerzo que ha venido haciendo, pero tratando de sumar desde un ángulo diferente. Yo creo que podemos hacerlo y desde ahí vamos a trabajar. ¿Cree que hay falta de liderazgos? Bueno, faltan esos personajes, bueno, como el presidente Valle, como el presidente Julio María Sanguinetti, que le dan la inyección al partido también. Mire, los expresidentes cumplieron su etapa, cumplieron su ciclo y están retirados, no van a ser candidatos, no pueden por razones de edad que son obvias. Sí, muy bien. Son figuras de consulta, referentes, está muy bien, pero no tiene sentido especular con que ellos puedan de alguna manera enderezar esto. Le toca a la gente que está actuando hoy, nos toca a nosotros, y tenemos que buscar darle al partido esa conducción que hoy por distintas razones no está teniendo. Esa es la verdad. Y un partido sin conducción, sin liderazgo, evidentemente no funciona bien, porque se produce desorientación entre los que estamos actuando, y la gente, el ciudadano común, el votante colorado, siente confusión y desaliento. Bueno, eso es lo que tenemos que tratar de remediar. Eso no se consigue peleándonos unos con otros, sino tratando de dirigirnos a la ciudadanía con nuevos mensajes, con nuevas propuestas, y conversando entre todos nosotros dentro del partido para enderezar el rumbo de la nave, que es lo que está faltando. ¿Qué opina Ope Pasquet de esas elecciones municipales, de ese partido de la Concertación, que es encabezado por Novik? ¿Cuál es la posición que tiene al respecto su figura? Mire, hay que distinguir, me parece que es crucial la distinción. Una cosa fue la concertación que se hizo en Montevideo, que fue la concertación acordada entre los partidos, sí, procesada de acuerdo con lo que dice la Carta Orgánica en el caso del Partido Colorado, o sea, hecha con todas las formalidades, con todas las de la ley. Y otra cosa fue la concertación de hecho que se dio en varios departamentos del interior, donde votantes de un partido fueron a votar al otro. Digo, son situaciones muy distintas. Yo estoy de acuerdo con la concertación de derecho, la que se hizo acá en Montevideo, porque eso respeta la identidad de cada partido y no le exige a nadie que vaya a votar por el otro, no le pide a los colorados que voten por los blancos ni viceversa. Significó crear un lema nuevo, el Partido de la Concertación, cada cual fue a votar allí a su propio candidato. O sea, estaban dadas las condiciones para hacer una cosa buena e importante. La idea era buena, yo sigo creyendo en ella. No tuvo buena ejecución por los problemas que todos conocemos. Las candidaturas, los candidatos que estaban perfilados dejaron de serlo, es decir, Gandini en el Partido Nacional, Ney Castillo en el Partido Colorado. Quedó un vacío allí que fue llenado por la figura del señor Novik, que hizo una muy buena campaña, es evidente, y obtuvo un resultado electoral muy importante porque trabajó en un vacío cuando había mucha gente que quería una alternativa distinta a la del Frente Amplio en Montevideo. Y bueno, tuvo la habilidad Novik de captar eso. Ahora, el acuerdo por la concertación en Montevideo era un acuerdo puntual para la elección del 2015 y para Montevideo. O sea, el acuerdo se agotó. Yo sigo creyendo en la necesidad de ese acuerdo. Habrá que volver a conversar dentro del Partido Colorado y con el Partido Nacional para mantenerlo vigente, porque a mi juicio sigue siendo la herramienta indispensable
para que haya una alternativa democrática para el gobierno de Montevideo. De otra manera, no la hay. El Frente por sí solo le puede ganar cómodamente tanto al Partido Colorado como al Partido Nacional si van por separado. Ahora, y en los departamentos del interior creo que sí que hay que... A propósito de eso, le iba a preguntar, digo, que ¿no sería bueno llevar la concertación, o sea, por el país de la concertación, vamos a un ejemplo, que blancos y colorados fueran en una misma fila y trabajen en forma conjunta, porque por allí podía ser una buena solución? Mire, yo le recuerdo que el planteo inicial del Partido Colorado, que se lo hicimos al directorio del Partido Nacional, era promover una reforma constitucional que estableciera el balotaje en todos los departamentos, en la elección departamental, porque a nivel nacional ya existe, como es notorio. A nosotros nos parecía que esa es la solución, o sea, replicar el régimen nacional a nivel departamental, votar con el mismo régimen tanto en lo nacional como en lo departamental. Lamentablemente el Partido Nacional no aceptó ese planteo y tuvimos que ir a lo que nosotros llamábamos el plan B, que era crear un lema nuevo. Bueno, se nos dijo que sí, pero solo en Montevideo. El Partido Nacional tampoco quiso llevarlo al interior del país. A nosotros nos sigue pareciendo que tenemos que encontrar soluciones, conversando, negociando, que sean aplicables a todo el país. Porque si no, en un lado votamos juntos, como pasó acá en el Montevideo, en el mismo lema, y en otro lado se dan esas situaciones que terminan en el vaciamiento de uno de los partidos, o casi. Le ha pasado fundamentalmente al Partido Colorado, pero allí donde el Partido Colorado votó bien, que fue en Salto y en Rivera, la merma la sufrió el Partido Nacional. Entonces tendríamos que buscar algo que nos permitiera votar con comodidad, pero sumar esfuerzos. Obviamente que dentro de los partidos tradicionales hay armonía y ha habido alguna instancia de diálogo al respecto de poder renegociar y de causar esa concertación a lo que es a nivel de todo el país, OP. No, todavía no la ha habido. Los partidos están experimentando un reacomodo interno después de todo este ciclo electoral. Yo creo que cuando ese proceso haya terminado, se hayan decantado las nuevas situaciones políticas, habrá que encarar estos temas porque están allí sobre la mesa, digamos, y son decisivos, a mi juicio. El alejamiento de Ope Pasquet va a continuar en carrera solo por el momento. Está en forma independiente, porque hubieron ciertos trascendidos en algún medio de prensa, que es importante recalcarlo, que usted se iba a trabajar con el sector de Tabaré Viera, pero quiero que usted lo manifieste propiamente. No, mire, Vallismo Abierto, como lo dice su declaración, va a seguir trabajando como sector independiente dentro del Partido Colorado. Nosotros, por supuesto, que queremos conversar con todos, con Tabaré Viera, a quien aprecio mucho. Fuimos diputados juntos en el año 85, él por Rivera, yo por Montevideo. Estábamos los dos dentro de Libertad y Cambio, el grupo del doctor Tarío. Lo recuerdo perfectamente. Así que tengo una muy buena relación con él, tenemos muchas afinidades y en el trabajo conjunto de los próximos años veremos si cuaja un nuevo sector donde podamos estar los dos con comodidad. Yo creo que hay que trabajar en esa dirección. Lo mismo con otros compañeros del partido, pero hoy por hoy lo cierto es que nosotros estamos como sector independiente. ¿Cree que Novik podría ser candidato a la presidencia? Mire, yo no sé, hoy por hoy no veo cómo, porque él dice que no es ni colorado ni blanco y el Partido de la Concertación, ya se lo decía hace un rato, fue un acuerdo puntual para el departamento de Montevideo, para las elecciones departamentales de Montevideo y para el año 2015. De manera que no hay un marco desde el cual pueda plantearse una candidatura presidencial. Él tendrá que decidir a ver qué va a hacer, si se ingresa al Partido Nacional o al Partido Colorado, o en fin, o crea otro partido, pero hoy por hoy no hay un marco para eso. Que obviamente que hay muchos personas que esperan que en algún momento se pronuncie en ese sentido, más que nada. Bueno, lo veremos. Ope Pasquet, integrando las comisiones actualmente en el Poder Legislativo, ¿cuál comisión integra actualmente? Yo estoy en Constitución y Legislación como miembro de la comisión. También soy delegado de sector en otras, en asuntos internacionales, por ejemplo. Pero en diputados uno puede ser miembro pleno solamente de una comisión. A diferencia del Senado, yo estaba en 3. Acá solamente puedo estar en una y estoy en la mía, digamos, la que me siento más naturalmente afín, que es Constitución y Legislación. Bueno, obviamente da para hablar muchísimo de lo que son temas nacionales realmente. Bueno, el caso de la investigadora de ANCAP, que se estaría por allí. Hoy surge del Diario de la República, dice Alejandro Sánchez, diputado del MPP, dice, investigadora de ANCAP es una trampa. Para el diputado del MPP, el Frente Amplio cayó en una trampa que la oposición utilizará con los fines
políticos, que a su juicio no hay ningún indicio que justifique integrarla. Agregó que de esta manera consiguen poner un halo de sospecha a la gestión del Frente Amplio en el ente autónomo. ¿Qué opina al respecto, bueno, del caso de que se tiene que instalar la investigadora de ANCAP al respecto? Mire, no se olvide que yo propuse la investigadora de ANCAP en el Senado en el periodo pasado. Yo me acuerdo que estuvo por aquí y lo había anunciado también. En agosto del año pasado yo planteé en el Senado la formación de la comisión investigadora. El Frente dijo que no, votaron negativamente. Pero ya en aquel año, el año pasado, se conocía el déficit del 2013, que eran 169 millones de dólares. Esa era la cifra que el directorio aceptaba. Había habido una discusión con la empresa auditora, la firma auditora, que decía que debía aplicarse otro criterio según el cual el déficit era mayor. Entonces, la demora en la presentación de los balances de ANCAP y las diferencias entre el directorio y la auditora eran irregularidades que eran digamos, lo que desde el punto de vista formal justificaba la investigadora. Y en el fondo del asunto lo que había era un déficit de 169 millones de dólares que llamaba poderosamente la atención en una compañía petrolera y monopólica que resulta que pierde plata. Y se anticipaba que para el 2014 el déficit, se decía, iba a ser más o menos similar a 169 millones de dólares. Terminó siendo casi el doble, o el doble directamente. Entonces ANCAP en 2 años ha perdido unos 500 millones de dólares. Yo creo que es razón más que suficiente para que el Parlamento indague. No para decir a priori que ahí hay algo turbio, algo ilícito, mucho menos algo delictivo. No se trata de eso, sino porque al país tiene que llamarle la atención y a su representación política tiene que llamarle la atención que una compañía petrolera que trabaja en régimen de monopolio, que pone los precios que quiere, que sube el precio del combustible cuando en el mundo baja el petróleo, arroje 500 millones de dólares de pérdida en 2 años. Si no vamos a investigar ahí, yo no sé cuándo vamos a investigar. Así que me parece que es absolutamente pertinente porque va a obligar por lo menos a un planteo muy abierto, un planteo muy racional que nos explique cómo es que se está gestionando ANCAP, con qué criterios y por qué acá siguen subiendo los combustibles cuando el petróleo en el mundo baja. ¿Por qué insistimos en el marco de ese proceso de baja del precio del petróleo, que repito, es un dato que tenemos que tener en cuenta? ¿Por qué insistimos en agregarle a nuestro combustible los biocombustibles que no están bajando como lo hace el petróleo? Entonces estamos encareciendo deliberadamente el petróleo y tenemos a Alur, que es una fábrica en definitiva de elementos que se incorporan al combustible para elevar su precio. Todo eso tiene que ser objeto de un debate racional. De repente nos convence y nos dice, bueno, miren, ¿saben qué? Por A más B se justifica esto que estamos haciendo y no hay manera de bajar el precio del combustible acá en el Uruguay. Pero de repente no es así y nos convencemos todos de que tenemos que tomar medidas para que el combustible llegue a los productores, a los consumidores, a la familia, más barato de lo que está llegando hoy. Hace muy pocos días las redes sociales decían: bienvenido a la República Oriental del Uruguay, país más caro del mundo. ¿Lo siente que es el país más caro del mundo, Ope Pasquet? Esto es la exteriorización de un sentimiento, gente que con bronca se calienta, digamos, por los precios. Sí, bueno, sí, el Uruguay está caro. Está caro. Eso lo sabemos. Lo del más caro del mundo me parece que es una exageración. Obviamente el tema cuando uno va a los supermercados, la canasta básica, se siente. Sí, naturalmente. Además sabemos que los precios han subido más en los rubros que tienen que ver con la alimentación que en el conjunto. Y lo que al final es la inflación, es un promedio que toma en cuenta otros precios también, pero en la alimentación que incide más, digamos, en el gasto que hacen los sectores de menores ingresos, ha habido precios que han ido más allá del promedio ese, ¿verdad? Y la gente lo siente y lo reclama y protesta, porque en la campaña electoral del año pasado el Frente Amplio pintaba un panorama de color de rosa. Decían, acá no hay que preocuparse, acá no va a haber ajuste fiscal, está todo muy bien, está todo marchando, tenemos todo controlado. Ese era el discurso. Y ahora resulta que desde antes que asumiera el nuevo gobierno, desde que empezó la transición, cuando Astori desde la conducción económica empezó a hacer microajustes, ¿no? Empezamos con las tarifas de los entes públicos, el aumento en la UTE, y hemos venido después siguiendo por ese camino. Pequeños ajustes de tuerca que se traducen en un verdadero ajuste fiscal. Volvemos al tema político, más que nada, Ope. Movimientos, Coutinho pide no ir contra Vamos Uruguay. Germán Coutinho, ex intendente de Colorado de Salto, se refirió al abandono de Vamos Uruguay por parte de sus actuales legisladores de Montevideo y dijo a quienes trabajan en nuevos sectores y en fortalecer el partido que lo lograrán si son capaces de proponer sin la necesidad de ir contra nadie. Así salió
en defensa de Pedro Bordaberry y llamó a evitar ataques internos. Podrá tener potencia electoral en el futuro, pero que no sea el costo de otro sector o personas que nadie duda. Se mataron trabajando, sentenció, agregando que a un partido lo hacen fuerte sus sectores. Así que lo mejor para Ope Pasquet y toda esta nueva etapa. Sí, mire, pero son tweets distintos. Allí salen en un mix, pero son tweets distintos. Él, cuando yo tomé la decisión, que se anunció y se comentó, él tuvo un mensaje de saludo muy cordial, sí, diciendo adelante, los sectores son los que enriquecen al partido, y yo se lo agradecí. Después hizo otros comentarios que no están dirigidos a mí y que seguramente van dirigidos a otros compañeros que han tenido actitudes más críticas. O sea, y esos comentarios, insisto, no son para mí, que lo habrá advertido usted en lo que hemos venido conversando. Sí. Yo no estoy atacando ni a Vamos Uruguay ni a Pedro Bordaberry, pero reivindico mi derecho a tomar el curso que creo apropiado cuando el sector al que pertenecía evidentemente no está actuando. El líder se ha llamado a silencio, está concentrado en el trabajo parlamentario, y el propio Pedro ha dicho, lo repito, el propio Pedro en un reportaje que dio al Observador a fines de abril decía: los dirigentes que tienen cierta trayectoria, en fin, que tienen cierta madurez, decía él, no son palabras mías, y nombraba a Coutinho, a Cardoso, a Marta Montaner y a mí, tienen que formar corrientes nacionales para enriquecer al partido. Y repito, cuando el periodista le pregunta, ¿pero eso va a debilitar a Vamos Uruguay?, Pedro contesta, no, mire, no importa, porque lo importante es fortalecer al partido. Así que me parece que no cabe el más mínimo reproche, y entiendo que Germán Coutinho no me lo está formulando a mí. Al contrario, él saludó la decisión de nuestra agrupación y nos deseó éxito, como corresponde entre compañeros del partido que en definitiva trabajan por la misma causa. Hablando ya particularmente de su sector de vallismo abierto, ¿cuáles van a ser de ahora en más las principales propuestas que van a surgir de allí o quizás de alguna nueva agrupación? Pero nosotros queremos trabajar para la conformación de ese nuevo sector que estimamos indispensable para esa reconfiguración, como la llamo yo, del Partido Colorado. En el plano nacional no cabe ninguna duda, nosotros estamos en la oposición al actual gobierno. Esto es claro, no puede caber al respecto ni una sombra de duda. Pero queremos hacer oposición desde nuestras raíces, desde nuestra convicción republicana y vallista, que en este país significa cosas muy claras. Lo que en Uruguay se llama vallismo, a nivel internacional se conoce como socialdemocracia. Y eso implica una serie de definiciones que no son novedosas, que resultan de nuestro congreso ideológico que se hizo entre los años 2011 y 2012, y vamos a trabajar sobre esa base, tratando de llegar con nuestro mensaje a toda esa gente que se sigue sintiendo colorada, que se sigue sintiendo vallista, pero que evidentemente no se sintió representada o no confió en el partido como lo están proclamando esos 12,9 puntos porcentuales que fueron el resultado de la última elección. De las elecciones, sí, seguro. Un punto importante, sin duda, que no se podría dejar de tener en cuenta a la hora de ya sea plantear una nueva agrupación o mismo de la agrupación que integra, es el tema del Contralor, ¿verdad? Por allí usted planteaba el tema de la investigación ANCAP, que ya lo había planteado años atrás, y bueno, ahora también surge la noticia más actual del tema del relacionamiento con Venezuela y, por ejemplo, puntualmente el tema de los viajes del diputado Placeres, esa cantidad innumerable de viajes que habría hecho al exterior y que usted puntualizó en los medios, ¿verdad? Yo lo dije eso en la sesión de la Cámara, se lo pregunté al propio diputado Placeres, porque él estuvo por aquí hace pocos días. En un programa de televisión discutíamos sobre Venezuela y él me dice a mí, bueno, pero usted que habla de Venezuela, ¿cuántas veces fue a Venezuela? Y yo dije, mire, yo fui una sola vez en mi vida en el año 88, no he ido más. Y él me dijo, mire, yo fui 85 veces. Y entonces él a partir de ahí decía que podía hablar con propiedad del tema. Y yo digo, bueno, nadie va 85 veces a un país a hacer turismo, ni siquiera a París va nadie 85 veces, ¿no? Digo, usted va por razones de negocios. Entonces, cuando en el debate en la Cámara de Diputados él hablaba con mucho calor a favor de los acuerdos comerciales con Venezuela, yo le dije, bueno, pero si usted tiene negocio con Venezuela y viajó 85 veces, debe declarar acá esos negocios, porque el reglamento de la Cámara dice que cuando alguno tiene un interés personal en las cosas que se discuten, lo tiene que poner de manifiesto. Y él dijo que, bueno, ahí aclaró que no, que él en realidad iba por Envidrio, pero que se había desvinculado de Envidrio en febrero de este año. Pese a lo cual, sus viajes a Venezuela han continuado.
Y eso se conectó con lo que dijo el diputado Trovo a continuación, que dijo, bueno, pero resulta que acá los negocios con Venezuela tienen siempre un intermediario, que es una empresa, Aire Fresco, que está dirigida por un señor Alani, que perteneció al MLN, que tiene contacto con el MPP. Y eso lo dijo Trovo allí, quedó, después no se profundizó en el debate en diputados, pero posteriormente Mujica se refirió al tema, dijo, bueno, ¿qué tiene de malo que haya comisionistas? Los hay en todos los negocios. Y no ha tenido más aclaraciones. Y creo que es un tema que está allí y que tiene que ser aclarado, porque lo que llama la atención es que la intermediación la haga gente que está notoriamente vinculada a un sector político, justamente al oficialismo, justamente al presidente de la República, y que sea esa gente la que tenga, por lo que parece, un acceso privilegiado al gobierno venezolano, se comunique directamente con los ministros venezolanos y entonces, digamos, esté en óptimas condiciones para hacer negocios, lo cual no pasa eventualmente con otras firmas que pudieran competir. Me parece que es una situación que merece una aclaración, una absoluta transparencia a los ojos de la ciudadanía. Veremos cómo se procesa esto, porque, insisto, el tema se planteó en la Cámara de Diputados y después no tuvo un encauzamiento institucional. Pero tiene que tenerlo, porque estas cosas no pueden quedar picando. Ope Pasquet, volvemos al tema, a hablar del Parlamento Nacional. El alejamiento de Fernando Amado y también, bueno, ese saludo que le da cuando asume Tabaré Vázquez, ¿qué opina al respecto? ¿Era justo de ir a saludar al presidente Vázquez? ¿Cree que no era el momento? ¿Cree que tenía que haber consultado a los demás compañeros de Vamos Uruguay? Mire, yo creo que todo eso ya pasó, ya está. Cada cual tiene su estilo para hacer las cosas, su manera de actuar. Fernando tiene el suyo, evidentemente. Yo respeto sus decisiones. Tengo buen trato personal con él. Me parece, y eso lo digo no solo para Fernando Amado, lo digo para todos, me lo digo a mí mismo, que tenemos que tratar de hacer lo que entendemos que hay que hacer sin hacerle daño al propio partido de uno. Porque en definitiva... Se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque bueno, todos tenemos que trabajar para eso. Por allí surge un saludo entre Martínez, el intendente Daniel Martínez y Fernando Amado en el lanzamiento del sector. El diputado colorado Fernando Amado protagonizó el sábado un espacio de reflexión en el Expreso Posito, germen de los que seguramente será su nuevo sector. Varios jóvenes conversaron allí con el legislador y a ellos se sumó el intendente Daniel Martínez. ¿Estaba al tanto del tema? Sí, yo leí la noticia también. Y me parece lo más normal del mundo. O sea, Fernando tenía una reunión en un lugar público, que es, digamos, la pecera del Expreso, ahí, sí. Que es un lugar que se ve, el que pasa por la esquina lo ve, porque por eso llaman la pecera, es todo vidrio. Pasó Daniel Martínez, lo vio y lo fue a saludar. ¿Qué se esperaba que hiciera Fernando Amado? Que no se saludara con Martínez, que le dijera, no, vos acá no podés entrar porque vos sos del frente y yo soy colorado. La actitud fue perfectamente natural. La de Martínez, que lo que los conocemos sabemos que es un hombre cordial, simpático, que cuando uno se encuentra con él es de saludar, no me llama la atención lo de Martínez. Y lo de Fernando es lo que prescriben las normas de la urbanidad y la buena educación. Entre el intendente de Montevideo a saludarlo, ¿qué va a hacer? Ahora, de ahí a que alguno saque una foto y lo suba a las redes sociales, hay un solo paso. O sea, me parece tan natural todo eso. Yo no creo que merezca, digamos, ninguna observación ni reproche de ningún tipo. Al contrario, creo que es una cosa de una práctica de tolerancia, civilización política que está muy bien. Que lo haga Fernando con Daniel Martínez o que lo haga cualquier dirigente de cualquier partido con cualquier otra autoridad. Es lo más natural del mundo y en Uruguay siempre ha sido así. Ope, vallismo abierto en todo el país, ya comenzando a trabajar, a recorrer el Uruguay o todavía ordenando un poco lo que es Montevideo. Nosotros tenemos ya compañeros que se han identificado con nosotros en otros departamentos, vamos a estar en contacto con ellos. Procuraremos llegar a donde no hemos llegado todavía, pero digamos, nos constituimos ya como agrupación nacional en el año 2003, ha habido listas con nuestro nombre, con nuestros números en otros departamentos del país, yo que sé, en Río Negro, o en Tacuarembó, o en Colonia, y bueno, mantendremos esos vínculos naturalmente y procuraremos llegar a los departamentos donde no estamos todavía. Ope, queremos agradecer enormemente su presencia en esta mañana y bueno, el encauce del Partido Colorado creo que se tiene que venir y bueno, por allí ojalá que usted sea uno de los conductores de aquí en más y pueda trabajar al firme desde el Parlamento Nacional y proyectar al Partido Colorado, una de las colectividades que tanto importan y que han hecho la historia del país también. Yo le agradezco mucho y le aseguro que vamos a trabajar en este rumbo
y que vamos a hacerlo como hemos tratado de trabajar siempre, ¿sí? Constructivamente. No atacando por atacar ni criticando por criticar, sino tratando de construir, de hacer, de empujar para que las cosas que le importan al país salgan. Esa ha sido históricamente la función del Partido Colorado, eso es lo que nosotros sentimos y por ahí vamos a andar. Gracias por habernos acompañado y bueno, buen lunes también para comenzar este mes de agosto. Gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Más deportiva que nunca. Freddy Casulo es 10-10.